Hoy en la tapa de La Nación hay una noticia que a mí me pareció de las más importantes del día. Describe un mecanismo impresionante, cosas que ya sabemos pero que vamos confirmando o que en realidad vamos viendo que pueden empeorar. Varias veces ha hablado Axel Kicillof con los medios amigos y ha explicado de manera para mí poco satisfactoria por qué no miden la pobreza. Ha dicho que medir la pobreza es estigmatizante, ha dicho también que dejaron de medirla como se hacía habitualmente porque no era un dato que pudiera arrojar alguna información fidedigna y que entonces había cientos de miles de maneras de medir la pobreza y que cada una tenía su complejidad y miles de etcéteras más. Hoy, insisto, aparece en la tapa de La Nación una nota que dice que el gobierno midió la pobreza, pero como le dio el 25%, ocultó la información. Entre el 2011 y comienzos de este año, dice la nota de Francisco Jueguen, trabajó en un índice el gobierno multidimensional, como le gusta a Kicillof, de pobreza. Y aparentemente lo habría descartado, alarmado por los niveles de deterioro social luego de 12 años de gestión. Francisco Jueguen es periodista de La Nación y está en línea de teléfono. Francisco, buenos días. Diego Leuco aquí en el programa de La Nata. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Todo muy bien. Un poquito alarmado con tu nota, me pareció muy impactante lo que revelás hoy. Sí, es realmente impactante porque lo que muestra en definitiva es que el hecho de no dar el índice de pobreza, de no publicarlo, de no difundirlo, tiene que ver más con la voluntad política que con problemas técnicos o con problemas sociológicos y como bien vos dijiste, le tenemos que hacer caso al argumento de Axel Kicillof, ¿no? Que dice que dar el índice de pobreza es estigmatizar a los pobres. La decisión fundamentalmente tiene que ver con eso, ¿no? Con la decisión de no publicarlo, porque desde 2011 el gobierno trabajaba en un grupo de innovación metodológico creado por la misma intervención del INDEC justamente para elaborar un índice multidimensional que es diferente metodológicamente al que publicó hasta el primer semestre de 2013, que era medía por ingresos la pobreza. O sea, este índice multidimensional es el que quiere Kicillof. Yo lo escuché en un montón de entrevistas diciendo justamente eso. Necesitamos elaborar un índice que mida de diferentes maneras, no como se hacía hasta ahora. Y bueno, lo hicieron y tampoco dio. Exactamente. Lo que demuestra es, porque uno podría pensar, bueno, estaban trabajando la metodología y decidieron no publicarlo, pero no, o sea, efectivamente había resultados. Lo que a mí me cuentan personas que participaron del grupo, es que el año pasado, en 2014, se presenta efectivamente al Ministerio de Economía, a las segundas líneas de Axel Kicillof, y en ese momento se cajonea, o sea, el proyecto definitivamente se cierra. Y esto obviamente tiene que ver con los resultados, por lo menos según consideran los técnicos que trabajaron, ¿no? en el indicador. Ahora, sí, decime. Ismael te saluda. ¿Qué haces, Ismael? Estos indicadores multidimensionales, como ellos dicen, ¿qué elementos son los que ellos tomaban en cuenta? Bueno, porque no tomaban ingresos, sino que tomaban otras cosas, vivienda, supongo. Exactamente. Hicieron varios cálculos. Hicieron uno con 17 indicadores, que es el que yo publico, hicieron otro con 8, que les daba un poco menos, pero un poco lo que vos decís, tiene que ver con el material predominante en los pisos de la vivienda, el techo, si tiene o no baño, si hay hacinamiento, si hay acceso a las cloacas, si hay acceso a la cobertura de salud, si recibe o no una jubilación. Suma el dato obviamente también del ingreso, pero es un dato más, supongo que con diferentes ponderaciones después, cuando se calcula efectivamente el índice, ¿no? Ahora te hago una pregunta, ¿ellos ya tenían el censo 2010 para esto? Ellos, sí, por supuesto, claro, empezaron a trabajarlo en 2011. Por eso, entonces que trataron de actualizar los indicadores del censo 2010 con nuevas encuestas. Exactamente, trabajaron eso, fueron actualizando con el AEPH que se va actualizando anualmente, digamos, tomando como base, digamos, el censo de 2010, y después llegaron a estos resultados. Lo que pasa es que, obviamente, al ver que les daba un 25,8%, o sea que 3 millones de hogares, más o menos, estaban en situación de pobreza, si uno tomaba el corte sugerido por los técnicos, que eran de 3 dimensiones, obviamente lo ocultaron, porque el último dato que ellos les da para el mismo periodo de tiempo, les da que son solamente un 4% de los hogares pobres, casi que 450.000. O sea, por lo tanto, por ingreso le daban mejor que cuando hacían la medición multidimensional, digamos. Por supuesto, que también es lógico, ¿no? Porque al medir otras dimensiones,
digamos, accedes a algo mucho más realista. Cuando vos ves que hay un montón de personas que quizás por ingreso, porque cobran un plan, superan el umbral de pobreza, pero al mismo tiempo viven en una situación muy precaria o sin trabajo, sin acceso a una cobertura de salud. Entonces era lógico que les fuera a dar más. Lo interesante es que, obviamente, por una cuestión política decidieron no mostrar que les daba más y se habían pagado, si querés, el costo político de dejar de publicar el índice por ingresos. Francisco, ¿qué tal? Nico Winaski soy, ¿cómo te va? Gracias, Nico, ¿cómo andas? Bien, ¿y tenés información de acuerdo a tus fuentes de quién fue quien prohibió que se dé a conocer este dato oficial? ¿Kicillof o la presidenta? Pues casi, diría, una decisión, no sé si asesina o muy polémica. Y lo que pasa es que, en realidad, a ver, el costo ya es lo que te acabo de decir recién, el costo lo habían pagado, ¿no? El costo ya se decidió pagar antes, incluso para que esto no cayera, el dato no cayera más cerca del proceso electoral. A mí me da la impresión, por lo que me dicen mis fuentes, que esto viene de más arriba, y me da la impresión incluso que Axel Kicillof, que en algún momento midió la inflación con un índice de 7 provincias cuando estaba en el Senda, en algún momento intentó hacer algo para cambiar la situación del INDEC, y que hay una voluntad política de no criticar lo hecho, y recordemos que obviamente el INDEC está intervenido desde enero de 2007, la EPH, que es la que mide la pobreza, desde junio de 2007. O sea, lo que estás diciendo es que la presidenta sabía del 25% de la pobreza y lo ocultó. A mí me da la impresión, no sé si sabía, pero por lo menos le dijeron, mira, tenemos un índice, estamos trabajando en esto, dio mucho más, y obviamente dijeron, ya el INDEC es costo político pagado, no vamos a decir ahora cuántos pobres hay en la Argentina. Wow. Gracias, Francisco, por tu tiempo. Es realmente revelador lo que acabas de contarnos. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para todos. Claro, Diego, Bóvila, si son 3 millones de hogares, eso te lleva, si lo llevas a población, y te está dando más de 10 millones de personas. Claro. Porque no olvidemos que en promedio en los hogares hay entre 3 y 4 personas por hogar. Entonces, 3 millones de hogares te está dando arriba de 10 millones, que son más o menos las mediciones alternativas, siempre que se está hablando de este 27, 28% de población y 25% en el caso de hogares. Claro, porque además esos números son los que el gobierno no quiere reconocer y que se irrita muchísimo si se los menciona. Digo, varias veces han usado además palabras muy duras y muy descalificatorias, claro, con la UCA, por ejemplo, que es quien emite estos índices. O sea, sería para el gobierno tener la dimensión de un problema que quieren ocultar a como dé lugar. Claro, lo que dijo Francisco me llamó mucho la atención, que el gobierno, evidentemente, si quiere, en lugar de tomar solamente la pobreza por ingreso, tomar muchos indicadores, y entre ellos indicadores de vivienda, teniendo en cuenta la cantidad de asentamientos y de poblaciones marginales, etcétera, inevitablemente te tiene que dar más pobreza cuando vos hacés con muchos indicadores que solamente el indicador de ingreso. Entonces, la metodología que Kicillof sugiere para sustituir la metodología esta de pobreza por ingreso, evidentemente se le juega en contra. Esto indica que me parece que muy bien no sabe de qué está hablando. Y básicamente indica que en la Argentina hay pobreza. Digamos, estamos tratando de discutir y de buscar la vuelta. Yo la quiero disimular, no, pero lo que quiero decir es lo siguiente. El ministerio quiere disimular y propone un indicador que inevitablemente te conduce a que los niveles de pobreza todavía sean superiores a los que vos querés ocultar. Entonces es un absurdo total. Además los oculta. Para mí el dato es eso. Kicillof y la presidenta